Una niña de 12 años llamada Maya Coleman afirma haber presenciado una visión tan profunda e inquietante que nadie podría estar realmente preparado para escucharla. Su revelación incluye una fecha precisa, un colapso repentino y catastrófico, y una traición que alcanza las más altas esferas del poder en Estados Unidos. Según la escalofriante previsión de Maya, el 25 de mayo de 2025 marcará un punto de inflexión trascendental para Estados Unidos, uno que cambiará irrevocablemente el curso de la historia. Este evento inminente no es una guerra ni un accidente. Es mucho más deliberado, una decisión consciente que marca un punto definitivo de no retorno. En el tejido de su visión, Donald Trump aparece, pero no como la figura familiar que el mundo ha conocido. En cambio, emerge transformado, casi irreconocible, una sombra del hombre que una vez fue conocido por el público. Si el relato de Maya tiene algo de cierto, entonces el tiempo restante para prepararse o responder es alarmantemente corto. Si esta historia te inquieta, considera suscribirte, darle a me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que ocurrirá el 25 de mayo? Me llamo Maya Coleman. Tengo 12 años y vivo en Katy, Texas, un pueblito tranquilo que se siente casi demasiado silencioso. A veces, cuando el viento sopla suavemente entre los arbustos, es como si el mundo entero estuviera atrapado en un bucle incesante, repitiendo los mismos momentos una y otra vez. Durante mucho tiempo, me he sentido desconectado del mundo que me rodea, como si mirara a través de un cristal frágil y tembloroso. Esta sensación se convirtió en una obsesión, no con el cristal en sí, sino con los reflejos. Espejos, charcos de agua, incluso ventanillas de coche, captaban mi mirada sin cesar. No era una curiosidad pasajera, era algo más profundo, más visceral. En esos reflejos, algo siempre fallaba. Mi propia imagen se negaba a reflejar mis movimientos a la perfección. A veces, giraba la cabeza antes que yo, o me sostenía la mirada incluso cuando yo bajaba la vista, devolviéndome la mirada con una insistencia inquietante. Una vez intenté explicarle esta extraña experiencia a mi madre. Simplemente se rió, llamando la imaginación desbordante. Pero era más que eso. También había un tic-tac persistente, metálico, mecánico, como el latido lento y constante de un reloj. Este sonido resonaba en mi habitación, me seguía en el autobús e incluso llenaba el silencio de la ducha. Sin embargo, curiosamente, nadie en casa tenía un reloj de pared. Busqué en cada rincón, en cada grieta, pero el origen del tic-tac seguía siendo esquivo. Sentía como si el sonido viniera de dentro de mí. Entonces, comenzó el síntoma más aterrador, mi memoria empezó a fallar. Olvidaba cosas sencillas, el camino a la escuela, los nombres de mis compañeros. Pero a veces, era mucho peor. Me despertaba con una certeza inquietante de lo que mi padre iba a decir, palabra por palabra, como si el tiempo se hubiera congelado y estuviera atrapada en un ensayo interminable. Una noche, me desperté y me encontré de pie en el pasillo, justo frente al gran espejo cerca de la puerta principal. No recordaba haber caminado hasta allí. Lo que me devolvía la mirada no era mi propio reflejo, sino una versión más vieja de mí misma, con ojos más oscuros y una sonrisa teñida de profunda tristeza. Las pesadillas comenzaron al día siguiente. Soñé con un reloj gigante suspendido en un vacío de cielo negro infinito, con las manecillas girando hacia atrás, mientras una voz susurrante murmuraba conmovedoramente, «El tiempo se acaba, Maya, el tiempo se acaba». El 25 de marzo de 2025, todo cambió drásticamente. Estaba en la consulta del médico para una revisión rutinaria, con dolores de cabeza persistentes que me habían atormentado durante días. El médico me recetó un antihistamínico y lo tomé de inmediato. Pero en cuestión de segundos, apenas 2 minutos, una sensación alarmante se apoderó de mí. Mi garganta comenzó a cerrarse dolorosamente. Un calor extraño me subió rápidamente al pecho, solo para ser reemplazado por un frío gélido que me recorrió el cuerpo. Miré hacia el espejo detrás del mostrador de la sala de espera y vi que se agrietaba lentamente, agrietándose como el delicado dibujo de una telaraña. Sin embargo, nadie más pareció notarlo. A mi alrededor, la gente charlaba y reía como si ya no fuera visible, como si hubiera desaparecido de su mundo. En ese instante, caí en la cuenta, me estaba escabullendo, abandonando este lugar, esta realidad. Pero incluso entonces, supe que esto era solo el principio.
Recuerdo el zumbido áspero de las luces fluorescentes blancas en el techo, los murmullos apagados en la sala de espera, y bajo mis pies, un leve crujido. Aunque permanecí inmóvil, nadie a mi alrededor pareció reaccionar. Vi cómo el suelo se agrietaba bajo mis pies, no como una fractura física, sino como si una imagen oculta en lo más profundo de mi alma se rompiera en incontables fragmentos. En un instante, todo se aceleró sin control, una opresión me agarró la garganta, el aire pareció desvanecerse de mis pulmones y un zumbido creció rápidamente, convirtiéndose en un rugido abrumador. Entonces, de repente, todo se derrumbó, no solo en la oscuridad, sino en una desintegración tan completa que parecía un viejo videojuego que se bloqueaba, desintegrándose píxel a píxel en el caos. A mi alrededor, las paredes, rostros y sonidos familiares se disolvieron y se transformaron en bloques flotantes de color. Estos matices fragmentados flotaron suavemente en el aire por un instante antes de descender como gotas de lluvia, esparciéndose suavemente sobre el suelo. A medida que se desarrollaba esta transformación surrealista, sentí que me deslizaba lentamente hacia abajo. Bajo la silla donde había estado sentado, emergió un espejo agrietado, latiendo con una energía extraña, casi viva. Sin resistencia, caí a través de él. Mi cuerpo no encontró ninguna superficie sólida, fue como si me hubieran arrastrado a un sueño lúcido, más claro y vívido que cualquier otro sueño que hubiera tenido. Aterricé suavemente en una estación suspendida, flotando solo en un inmenso vacío sin estrellas. A pesar de la ausencia de gravedad, mis pies, de alguna manera, encontraron tierra firme. El silencio era absoluto, pero denso de expectación, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando. A lo lejos, un tren se dirigía hacia mí, sin vías ni locomotoras, una embarcación blanca y pura, sin ventanas ni puertas visibles. Al acercarme, una puerta se abrió silenciosamente, invitándome a entrar. Di un paso adelante sin dudarlo. No tenía ni idea de a dónde me llevaría este viaje, ni por qué me veía obligado a seguir adelante. Sin embargo, un impulso irresistible me impulsaba a seguir adelante. El tren se deslizaba por un vasto vacío donde fragmentos de ciudades, árboles dispersos y recuerdos errantes flotaban sin rumbo como fantasmas en el vacío. Pronto, el tren se detuvo ante una ciudad suspendida hecha de torres destrozadas, rascacielos arrancados de sus cimientos y sostenidos por cables invisibles y temblorosos. Estas torres rotas parecían murmurar suavemente, voces cargadas de una profunda emoción no expresada. Susurraban números crípticos, 7.000, 25, junto con palabras como decreto y cuarto. Aunque su significado se me escapaba, sentí que el peso de cada una de ellas tenía una inmensa trascendencia. Al bajar del tren, vagué entre estos gigantes en ruinas. Cada vez que me acercaba a uno, una intensa presión se apoderaba de mi pecho, como si la propia torre estuviera grabando sus recuerdos enterrados en mi alma. De repente, vívidas visiones inundaron mi mente, apasionados discursos políticos, multitudes crecientes en protesta, interminables filas serpenteando fuera de los hospitales. Estas imágenes brillaron intensamente antes de disolverse en una luz blanca cegadora. Más adelante, llegué al borde de un océano helado. Su superficie era perfectamente lisa e intacta, pero bajo el hielo yacían innumerables rostros humanos, docenas, quizás cientos, congelados en el tiempo. Tenían los ojos muy abiertos, algunos lloraban lágrimas silenciosas. Símbolos marcaban sus frentes, banderas, cadenas, águilas bicéfalas y chips electrónicos brillantes. Me incliné más cerca, sin aliento, y un rostro me miró fijamente. Esos ojos eran, sin duda, los míos. Retrocedí tambaleándome, aturdida y paralizada. Entonces, ante mí, se formó un anfiteatro de luz. Niños sentados en silencio en círculo, sin hablar ni mirarme a los ojos, pero esperando pacientemente, expectantes. En el centro estaba sentado un joven diferente a cualquier representación tradicional de Jesús que hubiera conocido. Irradiaba calma y serenidad, joven y fuerte, quizá no mayor de 20 años. Vestía con sencillez, su rostro estaba perfectamente afeitado. Sus ojos brillaban con la intensidad de dos soles, pero no me miraba directamente. En cambio, su mirada parecía atravesarme, penetrar en lo más profundo de mi ser. Permaneció en silencio, pero al levantar la mano, enormes hologramas comenzaron a flotar en el vacío ante mí. La primera visión se reveló, un tablero de ajedrez cósmico colosal, cuyas casillas representaban continentes. Las piezas eran rostros que reconocí,
jefes de Estado, líderes políticos, generales, periodistas, figuras que forjaron el destino del mundo. Una pieza destacaba claramente, agrietada y dorada, me resultó familiar al instante. Supe sin lugar a dudas que representaba a Donald Trump. Aunque no entendía exactamente cómo, presentí una traición inminente, una que no provendría de un enemigo externo, sino de mi interior. Una figura sin rostro, moviéndose con gestos extrañamente familiares, proyectaba una sombra sobre el tablero. Esa pieza sin rostro se movió bruscamente, provocando una violenta fractura que destrozó todo el tablero. Las grietas se extendieron como relámpagos dentados, culminando en una explosión cataclísmica que resonó en el vacío. En la segunda visión, una colosal esfera negra ascendió lentamente sobre la costa este de Estados Unidos. Este orbe siniestro absorbió cada fragmento de luz, silenció todas las ondas sonoras y proyectó un vacío abrumador de silencio absoluto y sofocante. Una a una, las grandes ciudades titilaron y se oscurecieron, Nueva York, Washington, Boston, cada una sucumbió a la creciente sombra. Entonces, suspendida en lo alto del cielo, apareció una cruda cuenta regresiva, mostrando solo el año 2025. Sin horas, sin minutos. Sin nombres, sin banderas, solo esa fecha escalofriante. Parecía una tercera visión, como una biblioteca cósmica donde el conocimiento y el destino se entrelazaban. Los libros allí lloraban, las lágrimas corrían por sus lomos desgastados, algunas páginas ardían lentamente, convirtiéndose en cenizas, mientras que otras permanecían en blanco, vacías y con un silencio inquietante. Una voz profunda y resonante susurró, sin boca, sin origen, eligieron olvidar. Me volví hacia Jesús, buscando comprensión. Pero esta vez, su mirada no estaba llena de ira, sino de profunda tristeza. Y en el silencio de mi mente, una última frase resonó con claridad, no es un castigo, es una consecuencia. Entonces, de repente, caí, desplomándome mientras la tierra se disolvía bajo mis pies, como si el mundo mismo me hubiera rechazado, escupiéndome al abismo. Regresé a mi cuerpo, gritando palabras que no entendía. Más tarde, supe que la frase era hebreo antiguo, aunque el inglés es el único idioma que hablo. Eran, Bearisa que chasaniló, que significa, los malvados desaparecerán como el humo. No sé por qué salieron de mí estas palabras, pero desde entonces he sentido que el mundo se tambalea en la cuerda floja, con el 25 de mayo acercándose inexorablemente. Desde mi regreso, nada ha sido igual. No hablo solo de pesadillas ni de traumas persistentes, sino de un hilo invisible que ahora me conecta con todo, como si la realidad se hubiera invertido mientras yo solo permanecía en pie. Al principio, cuestioné mi propia mente, temiendo el delirio. Sin embargo, las señales se volvieron innegables. Empecé a ver auras rojas brillando alrededor de ciertas personas, no todas, solo de aquellas que ocultaban secretos oscuros. Su energía vibra como una nota amarga que interrumpe una melodía familiar. Una y otra vez, cuando hablan, siento una certeza más profunda que la intuición, mienten. Esta certeza es inconfundible. Junto a esto, he tenido pequeñas visiones, no grandes profecías, sino sutiles destellos, un apagón momentos antes de que ocurra, la acalorada discusión de un vecino reproducida a la perfección en mi mente el día anterior, llamadas telefónicas inesperadas cuyo momento y contenido de alguna manera preveo. ¿Quién llama? ¿Por qué? Y siempre, acierto. No es mera coincidencia. Siento como si el tiempo se hubiera doblado, con algunas páginas del futuro ya leídas, visibles solo para mí. Mientras tanto, las noticias del mundo cambian de forma inquietante. Un día, surgen informes de ciberataques selectivos que paralizan sistemas clave. Al siguiente, una oleada de arrestos secretos se extiende por las agencias gubernamentales. Entonces, surge una filtración sobre un proyecto encubierto de la Casa Blanca, aunque cada detalle es rápidamente censurado y borrado. Al oír esto, sentí una quemazón detrás de los ojos, como una señal que me llegaba al cerebro. No entendía por qué, pero lo sabía, algo monumental estaba comenzando. Entonces, desconocidos, adultos bien vestidos, transeúntes comunes, empezaron a detenerme en la calle. Sus miradas no eran hostiles, sino de miedo y asombro. Algunos me llamaban por mi nombre, aunque no los conocía. Susurraban, «Eres la niña de la visión», o, «Nos dijeron que una niña hablaría». No sé quién les advirtió, pero sé que dicen la verdad. Todo a mi alrededor se transforma.
Mi madre se ha vuelto extremadamente protectora, suplicándome que deje la escuela, que me quede en casa, que guarde silencio. Pero no puedo obedecer, porque incluso en silencio, algo dentro de mí grita para ser escuchado. El pastor de nuestra iglesia vino a casa, mirándome como si fuera una reliquia sagrada. Me dijo que podría ser una señal, una voz divina para una generación perdida. Respondí con calma, estoy aquí para que me sigan. Estoy aquí para advertir. No estoy aquí para convencer a nadie. No busco seguidores ni cámaras. Simplemente quiero que escuchen, porque se acerca el 25 de mayo, y siento que ese día dejará de ser una visión lejana. Se hará realidad. Lo que Maya vio quizá no sea un futuro inmutable, sino una encrucijada, un punto donde aún persiste la elección. Pero ¿cuánto tiempo permanecerá abierta esa ventana? ¿Y si el 25 de mayo de 2025 no fuera el final, sino la prueba decisiva? Una fecha no grabada en piedra, sino grabada en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Y si la traición que tememos no proviene de donde esperamos? ¿Y si no es una persona, sino una idea, una fe distorsionada, o peor aún, un consentimiento silencioso que permite que la oscuridad crezca? Entonces, quizás Maya no sea una profetisa, sino un espejo que se nos muestra a todos, una advertencia, una última oportunidad para despertar. La pregunta ya no es si es real. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharla? ¿Para escucharla con el corazón abierto? Por favor, comparte tus pensamientos a continuación.